Hola a todos, ¿cómo están? Como continuación a nuestras clases de inglés para English for a Specific Purpose, inglés con propósitos específicos, vamos a hacer una pequeña introducción o revisión a la parte gramatical del español. Es importante hacer esta revisión ya que nos va a servir como bases, como sustento para cuando vayamos a redactar en inglés. Una de las preguntas que surgen en esta revisión es, ¿qué es una oración? Obviamente vamos a conseguir encontrar muchas definiciones técnicas y específicas, pero las más sencillitas para que lograr entender todos es que una oración es una unidad lingüística que expresa un pensamiento completo y coherente. Es la forma básica de comunicación en cualquier idioma. Palabras más, palabras menos, una oración es un conjunto de palabras que tienen sentido y coherencia. Ahora bien, ¿qué es una frase? Una frase es lo mismo que una oración. Vamos a ver. Bueno, una frase es una unidad de lenguaje que está formada por una o más palabras relacionadas entre sí, pero que no necesariamente constituyen una oración. Palabras más, palabras menos, es un conjunto de palabras relacionadas entre sí, pero que carecen de sentido, carecen de coherencia. Si retomamos oración, las oraciones sí tienen sentido, las frases no tienen sentido. Ejemplos. El fiscal investiga los delitos. Si me dicen el fiscal investiga los delitos, yo entiendo y comprendo la idea completa. Si me dicen el acusado del delito, el acusado del delito, pero me falta algo, carece de algo, pocas palabras, le falta sentido y coherencia a eso para formar una oración. Por tanto, es una frase. Si recordamos, la definición de frase es un conjunto de palabras relacionados entre sí, pero que carecen de sentido. Mis disculpas por acá porque salió cortada la presentación. Vamos a ver otros dos ejemplos. El fiscal analiza posibles causas del delito. ¿Es oración o es frase? El circuito judicial de Mérida. ¿Es oración o es frase? ¿Mm? Perdón. Si vemos y nos relacionamos acá, el circuito judicial de Mérida no tiene sentido, falta coherencia, por tanto es una frase. El fiscal analiza posibles causas del delito, es una oración. Ajá. Ahora pasemos a las partes de la oración. Las partes de la oración normalmente la encontramos en los libros, páginas, documentales, bibliografía, que está formada por un sujeto y un predicado. Sin embargo, esta definición es un poco muy general, por tanto vamos a desglosarla un poquito más para lograr nuestros fines. En este caso, la oración está formada por un sujeto, un verbo y un complemento. ¿Sí? Ejemplos. El fiscal investiga los delitos. ¿Cómo hacemos para encontrar el sujeto, el verbo y el complemento? Hay una clavecita. Y lo neurálgico es definir o encontrar cuál es el verbo. En este caso, el verbo es investiga. ¿Sí? Viene del investigar. Ajá. Por tanto, lo que está antes del verbo es sujeto, lo que está posterior del verbo es complemento. Vamos a ver otro ejemplo. El fiscal analiza posibles causas del delito. Igualito. ¿Cuál es la clave fundamental? Buscar el verbo. En este caso es analizar. Bueno, analiza, que viene de analizar. Como dije anteriormente, lo que está antes del verbo es el sujeto, lo que está posterior del verbo es el complemento. ¿Quién puede ser el sujeto? El sujeto puede ser pronombres personales, como ustedes me imagino que lo deben saber. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros y ellos. Sustantivos son los nombres propios de las cosas, como árbol, eh, carro, perro, cocina, etcétera. Y frases
como la definición que dijimos al principio, que es un conjunto de palabras relacionadas entre sí, pero que carecen de sentido. ¿Quién puede ser el complemento? El complemento lo puede ser sustantivos. Sustantivos son los nombres propios de las cosas. Los adjetivos son lo que describe los sustantivos. Adverbios y frases. Bueno, frases ya habíamos hablado de esa definición. Ejemplos. Voy a hacer un poquito más fáciles los ejercicios, los ejemplos para poder entenderlos. Ajá. Ella enseña inglés. Obviamente, el verbo es enseña, el sujeto es ella y el complemento es inglés. Sujeto, verbo, complemento. Ahora bien, ella es un pronombre personal. En inglés ejerce como un sustantivo. No me quiero meter con los verbos porque es un poquito más compleja la definición por acá y no quiero confundirlos. Vamos a ver otro ejemplo. María es muy alta. María es el sujeto, es el verbo, muy alta es el complemento. En este caso, como María es el sujeto, está ejerciendo como un sustantivo en la oración y muy alta, que es el complemento, está formado por un adverbio y un sustantivo. Siguiente ejemplo. El vecino del frente está en la cárcel. Identificamos el verbo. Está. Lo que está antes del verbo es sujeto, lo que está posteriormente es complemento. Por tanto, el vecino del frente hace de sujeto, lo cual está formado por una frase. ¿Por qué una frase? Porque es un conjunto de palabras relacionadas entre sí, pero carecen de sentido. ¿Por qué carecen de sentido? Porque si yo solo digo el vecino del frente, no me da coherencia. ¿Sí? Está en la cárcel. El complemento está formado en la cárcel también por por una frase, perdón, que es un conjunto de palabras en la cárcel que carecen de sentido. Es fundamental esto para poder proseguir y poder continuar en el área de inglés. Si no nos apropiamos de nuestro lenguaje propio, que es en este caso español o castellano, pues se nos va a hacer un poquito muy difícil traspolarlo hacia otro idioma. Como actividad, vamos a redactar 10 oraciones en español sobre su proyecto de investigación. En cada oración identifique el sujeto, verbo, complemento de la misma. Del mismo modo, señale qué tipo de sujeto y complemento tiene cada uno de ellos. Sin más que agregar, pues gracias por su atención. Dudas, sugerencias y recomendaciones, pues las recibiré por el grupo de Telegram.